La escucha comprensiva en audiencia y la preparación del discurso. Muchas personas pueden oír cuando tú estás dando un discurso, pero muy pocos te van a escuchar. Escuchar de forma de que dejen los celulares a un lado y que solamente te pongan atención de lo que estás hablando. El discurso tiene que estar bien planificado. De alguna u otra manera tienes que captar la atención de ellos. Esta escucha involucra también la memoria a corto plazo, de manera que lo que se va a buscar es que se tenga claramente que los que te están escuchando, o la audiencia en general, busquen entender tu discurso e irlo comprendiendo al momento que estás hablando. Importante es que ellos te escuchen, analicen lo que estás diciendo y hagan un mapa mental de lo que se está hablando en ese discurso. El lenguaje hablado o la microdestreza del orador también va a ser importante, porque esto va a captar la atención del público, haciendo que estas personas, no solamente en algunos casos, puedan tomar nota de lo que estás diciendo, de algunos datos que le puedan servir, ya sea en su trabajo o en su estudio, y que además puedan servirle como inicio de repente de alguna investigación que ellos quieran realizar más adelante. Por ello, es importante que busques que la audiencia no solamente te oiga, sino que también te escuche y analicen tus comentarios y analicen también aquello que estás diciendo. Por eso el discurso tiene que estar bien planificado, segmentado en partes y además también contener datos importantes, curiosos o datos que llamen mucho la atención de la audiencia. Dentro de la escucha activa del discurso se tiene que saber reconocer. Saber reconocer algunos sonidos, saber reconocer algunas palabras que puedan causar más relevancia a la hora de hablar. De repente una palabra dicha con la voz un poco más alzada es como si de repente esta palabra sobresaliera de las demás palabras del discurso. Entonces hay que saber reconocer algunos puntos que puedan hacer que la audiencia se sorprenda sobre lo que puedas decir. Saber seleccionar. Saber seleccionar es importante porque puedes seleccionar verbos específicos para dirigirte a algo o a alguien, sin necesidad de entrar en una contradicción o quizás insultar a alguien o a algo. Simplemente un calificativo que permita de repente dar un contexto a lo que estás hablando. Interpretar. Saber interpretar el contenido del discurso también es importante, tanto como la audiencia y también el orador. Es decir, cuando tú vas a hablar de un tema, seguramente vas a dar la explicación de este. Cuando haces eso, lo más importante es que sepas detallar de qué has hablado y no solamente que reconozcas las cosas en orden cronológico o histórico, sino que también tengas en cuenta que ellos podrían o no confundirse si les das muchos datos. Entonces es importante saber interpretar y saber lo que se va a decir. Es importante anticipar. Cuando vas a hablar en el discurso, anticipar lo que vas a decir, seguramente preparar un poco para lo que se pueda venir cuando es un tema muy delicado. Y en el caso de la audiencia, ellos van a atenderte con mucho interés, pero también cuando anticipas, cuando dices que vas a hablar de un tema delicado y luego lo sueltas, las personas también van a estar preparadas un poco para lo que vas a decir. Inferir. Inferir va un poco más con la comunicación no verbal, es decir, cuando tú das el discurso, mueves las manos, te comprometes con el discurso y seguramente un poco llamas la atención de la gente al caminar por el escenario y mirarlos directamente a los ojos. Lo que estás haciendo es un compromiso con tu discurso y lo que va a buscar es inferir que las personas también se sientan comprometidas con lo que estás hablando. Retener. Recuerda que para el orador es importante retener algunos puntos básicos, puntos que puedes repetir a lo largo del discurso y que van a hacer que tú puedas hablar de temas que seguramente podrían ser recurrentes en el momento que estás hablando. Además, también es importante que se retengan esos temas porque lo que vas a crear a la hora de dar tu discurso es un recuerdo a largo plazo en tu audiencia. Y si buscas eso, lo que tienes que hacer es tener en claro esos puntos donde vas a volver a repetirlos durante tu discurso y que vas a hacer que tu audiencia le ponga mucha atención. La competencia comunicativa de la escucha de la audiencia. Escuchar es un poco difícil porque oír puede oír cualquiera, pero escuchar es analizar el contenido. Por ello, saber comunicar es el primer paso para que la gente te pueda escuchar bien. Saber comunicar, saber decir las palabras, saber en qué momento hablarlas y ser exactos con la información para que
nadie pueda complicarse. De repente, como le dicen en algunos casos, que algunos discursos parecen más palabreos, es porque muchas personas son redundantes y es importante que en tu discurso no seas redundante. Di lo que es necesario de la forma exacta y clara, con palabras sencillas, para que las personas puedan escucharte y así analizarte e interpretarte de manera fácil. Así te vas a ganar a la audiencia y vas a hacer que ellos te puedan escuchar hasta el final de tu discurso. No olvides revisar tu material. Nos vemos en la próxima clase.